Listo, ya se encuentra grabando. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Ahora sí utilizo el masculino porque veo que hay puros hombres hasta ahora. Bueno, pudiera ser, ¿no? También bienvenides, bienvenidas. Creo que lo correcto siempre es expresarse con todas las identidades. Bienvenidos entonces a este módulo de nuestro diplomado por título Teoría de Juegos, teoría de juegos. Ustedes están analizando, ¿no? Las diferentes maneras en que la lógica puede ayudarnos a resolver problemas jurídico-electorales. Y dado que, pues, evidentemente es cierto, lo electoral está muy inmiscuido con las cuestiones, perdón, lo jurídico, pues sí, lo electoral está evidentemente eh, inmiscuido, ¿verdad? Con el tema político, con específicamente con esta pugna por el poder político que se da en los procesos electorales, pues vale la pena, ¿no? También recordar qué es esto de la teoría de juegos, que más o menos todas y todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Hablar de ella, algunos más estudiados que otros, pero la idea es un poco analizar entonces los elementos básicos de la teoría de juegos para así un poco que nos ayude a entender, ¿no? La lógica también de los partidos políticos como actores, como jugadores del juego democrático, por decirlo de alguna manera. Entonces, me presento brevemente, veo muchas caras conocidas, qué gusto saludarles, pero ¿qué tal, Laura? Qué gusto, hace muchísimo que no te veía. Hace muchos diplomados, pero Ale, ¿te Sí. puedo pedir un súper, súper, súper favor? Dime, Estoy claro. saliendo, estoy saliendo del dentista. ¿Me puedo volver a conectar en unos 25 minutos? Le meto Sí, súper turbo. no hay problema. Sí, sí, sí. Y ahorita me pongo al corriente. Ok, Ay, ahorita llegamos. gracias. Eh, con cuidado. Entonces, em, algunos, insisto, son caras conocidas como Laura, pero quienes no, he tenido la oportunidad pues sí, de convivir, por decirlo, en estas actividades académicas. Me presento brevemente, mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora e investigadora de la Escuela Oficial Electoral. Y bueno, pues es un gusto, un placer estar con ustedes en este breve módulo. Permítanme entonces empezar a compartir mi pantalla para proyectar la presentación que hemos preparado justo para esta sesión. Esperen que este está muy adelantado. Ay, un momento. Oh, es que está muy sensible esta computadora. Y si uno le da un clic por error, aquí está. Bueno, entonces vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Qué es la teoría de juegos? ¿No? Es algo, pues una definición básica de lo que entendemos por teoría de juego. Creo que para entenderlo de la manera más sencilla podemos pensar, ¿no? En lo que es un juego propiamente, ¿no? Aquí puse, por ejemplo, no sé si han tenido oportunidad de jugar este juego Risk, ¿no? Que trata de conquistar el mundo, básicamente, ¿no? Hay diferentes jugadores, se pueden jugar desde, creo que son desde dos o hasta a partir de tres, no recuerdo bien, pero todos ellos están compitiendo, ¿no? Tienen que usar estrategias con la idea de que se conquiste el mundo, ¿no? Y hay diferentes modalidades en donde dos jugadores pueden cooperar contra otros dos, contra otro, en fin, depende de la modalidad del juego, pero vean, ¿no? Ese es un ejemplo de un juego. El ajedrez es otro ejemplo en donde en el ajedrez básico, ¿cierto? Hay dos personas jugadoras y quienes van por turnos tomando decisiones estratégicas con la finalidad de
destruir al oponente, ¿no? ¿Y en qué se basa esta destrucción? Pues de ganar de acuerdo a las reglas del ajedrez, ¿no? Eh, básicamente, eh, la idea, el elemento central es en el supuesto hipotético de vencer al rey, ¿no? De comerte al rey, o cuando el rey ya no tenga posibilidades de escapar, ¿no? De esto. Entonces, bueno, hay diferentes modalidades, diferentes estrategias y una cantidad infinita de jugadas que se pueden implementar, ¿no? Pero esto es un ejemplo como muy cotidiano de lo que es un juego. Eh, para los estudiosos de la teoría de juegos, eh, vean que lo que define un juego es justo la existencia de dos competidores al menos, pero pueden haber una gran cantidad de competidores, ¿no? Y que los resultados de las estrategias, que los resultados justo del juego, vean esto, dependerá de las estrategias, de las decisiones asumidas, ¿no? Por los diferentes jugadores en ese juego. Porque basándonos en esa definición, he visto, por ejemplo, comentarios de que otro tipo de juegos como Mario Bros, que nosotros entendemos en la jerga cotidiana que es un videojuego, ¿no? Para los teóricos estrictos de la teoría de juegos nos dirían que no es como tal un videojuego, porque solo, bueno, sí pueden haber dos jugadores, ¿no? Cuando en estas nuevas modalidades, no sé, es que no soy muy experta en videojuegos, pero estaba pensando en mi sobrina que tiene esta última como consola donde puedes jugar al mismo tiempo, ¿no? Como en el Mario World. Desde Mario World ya se podía, ¿no? Que jugaran al mismo tiempo. Ah, no, ahí se alternaban uno y uno, ¿no? Pero bueno, algunos sostienen que en este tipo de juegos donde solo hay uno, o sea, en un turno solo está Mario Bros. Brincando, no se trata como tal de un juego porque tus resultados no van a depender de otro jugador, ¿no? De las decisiones de otro jugador, sino que solo implican una decisión individual. Entonces, esta es una de las condiciones para establecer lo que es un juego dentro de la teoría de juegos, es decir, que existan al menos dos competidores, ¿no? Y que los resultados, la optimización de las alternativas de los resultados o pues su mínimo o su resultado mínimo, pues dependerá, ¿no? De las decisiones estratégicas que se tomen. Y bueno, la teoría de juegos entonces surge básicamente desde la teoría económica, ¿no? Los autores clásicos, desarrolladores de esta teoría, pues son John von Neumann y Oscar Morgenstern, que publican, ¿no? En 1944 The Theory of Games and Economic Behavior, ¿no? En Princeton. Entonces, surge como tal desde la teoría económica, pero pues hay quienes sostienen, ¿no? Que está sustentada básicamente en el individualismo metodológico y en esta eh, individualización del Homo economicus que justo surge en la modernidad, ¿no? Y que desde el punto de vista de la filosofía occidental, pues está súper ya enmarcada como tal desde Thomas Hobbes, desde el Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? Hay un artículo muy bueno de Maximiliano Martínez, que es un filósofo moral de la UAM Coajimalpa, que hace poco estaba revisando y que justo, ¿no? Plantea cómo existe una ausencia de moralidad en el estado de naturaleza de Thomas Hobbes y analiza a partir del dilema del prisionero la manera en cómo se pasa de ese estado de naturaleza sin una moralidad y como de una forma estratégica al contrato social, al pacto social para la creación del Leviatán, del gran Estado, ¿no? Entonces, eh, quienes, ¿no? Hemos revisado a profundidad, por ejemplo, el Leviatán de Thomas Hobbes, nos es claro, ¿no? El por qué hay muchísimos eh, semillas, ¿no? Muchísimas semillas de lo que va a ser posteriormente desarrollado en el siglo XX, ¿no?
justamente en la segunda mitad del siglo XX, como la teoría de la elección racional, el rational choice, ¿no? Que justamente se desarrolla en un contexto de pues las guerras, ¿no? Las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, y la necesidad de plantear estrategias racionales, pero pensar en diferentes alternativas y prever escenarios de actuación frente a los enemigos, ¿no? En un escenario de guerra. Y bueno, hemos visto cómo la teoría de juegos pues ha sido usada en diferentes rubros de la vida humana, ¿no? Desde la teoría económica, pero también puede ser, ¿no? Empleada en el ámbito de la política internacional, ¿no? Está, por ejemplo, la teoría de la paz democrática, que desde la teoría de la elección racional supone, ¿no? Que los estados democráticos van a racionalmente preferir no ir a la guerra mutuamente, ¿no? De no decidir racionalmente atacarse unos a otros, porque los costos de hacerlo, ¿no? Eh, serían más elevados, ¿no? Que mantener la paz, la llamada paz democrática. También es usada en el mundo de los negocios, en la administración privada, la teoría de la elección racional desde diferentes supuestos, perspectivas, pues ayuda también a las empresas a tomar diferentes decisiones, ¿no? Está este principio de Pareto, el famoso principio 80-20, no sé si lo han escuchado, que, por ejemplo, Pareto llegó a sostener que algo que ya sabemos, ¿no? Que repetimos muy seguido, que el 80% de la riqueza mundial está concentrado en el 20% de la población. Y este principio de Pareto, ¿no? Básicamente puede aplicarse a cualquier esfera de la vida. Por ejemplo, no sé si ustedes piensen en ustedes, en el trabajo que realizan, pero básicamente el 80% del trabajo que realizamos de manera productiva se realiza durante el 20% de nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué más? En las empresas, por ejemplo, es muy sabido que eh, el 80% de la productividad de una empresa pues es realizado por el 20% de sus empleados. Entonces, esto, por ejemplo, bueno, y otro elemento, otro ejemplo importante para el mundo de los negocios es que el 20%, por ejemplo, de las ventas, no, el 80% de las ventas se realiza por el 20% de los clientes. Entonces, es como una cuestión muy sabida en el mundo de los negocios, que ese 20% de los clientes hay que tratarlos de manera preferencial como un cliente VIP, justo para fortalecer y generar esos vínculos y que sigan pues manteniendo esa relación de compra, ¿no? Con las compañías. Entonces, es muy interesante, ¿no? No es exactamente, ¿no? La proporción exactamente 80-20, pero lo que demuestra Pareto a partir de diferentes ecuaciones y cuestiones empíricas es que la tendencia es aproximada, ¿no? Es un aproximado que se puede verificar muchas veces en la realidad, aunque puede ser, no sé, un 70-30, o sea, si ya lo analizamos de manera cuantificable puede variar, ¿no? Pero esa es la tendencia, ¿no? En términos generales. Y evidentemente también la teoría de juegos ha sido muy usada dentro de las ciencias sociales y en específico lo que nos ocupa el día de hoy, hablar, ¿no? De la ciencia política y justo para el análisis de los partidos políticos, que es lo que hoy nos encomendaron realizar. Bueno, entonces, eh, la teoría de juegos entonces estudia, ¿no? Los diferentes tipos de juegos que se dan en las diferentes relaciones humanas. Insisto, cuando hay más de dos competidores que buscan optimizar
maximizar sus ganancias, sus expectativas, ¿no? Pues sí, sus expectativas, lo esperado, y pues estudia de manera cómo prever, ¿no? Esos resultados. ¿Cuáles son los tipos de juegos que existen, ¿no? Vean que esta es la clasificación básica de los tipos de juegos que existen, que se pueden estudiar, ¿no? Pero insisto, esto es como en general, ¿no? Y vean que hay diferentes criterios, ¿no? Por la cantidad de jugadores, por la duración de los juegos, por el tipo de información que tienen los jugadores en los juegos, por los grados de acuerdo permitido, por la naturaleza de la estrategia o por la naturaleza de la solución, ¿no? Entonces veamos, lo primero, por la cantidad de jugadores. Hay juegos que son bipersonales, ¿no? Donde hay dos jugadores y pues bueno, el objetivo es asegurar como mínimo obtener tanto como obtendría el contrario empleando su mejor estrategia, ¿no? Es como estos puntos de equilibrio. Y juegos de N personas, que son de dos en adelante, de tres o más jugadores. Importa tanto la estrategia de maximización como los criterios para formar coaliciones, ¿no? Entonces vamos a ver que uno de los usos más frecuentes, por ejemplo, en la ciencia política y justo lo que nos aplicaría para el caso de los partidos políticos, pues va a ser un modelo justamente de las coaliciones que se forman para tomar decisiones de manera colectiva, ¿no? Vamos a ver que, bueno, lo vemos más adelante. Sigamos con esta clasificación para no perdernos. Por la duración, ¿no? Que son juegos temporales, que son básicamente de una sola jugada. Ahorita analizamos este clásico dilema del prisionero, que son reiterados, múltiples jugadas en el tiempo, y que pueden durar mucho tiempo, pero generalmente se entiende, ¿no? Que los juegos tienen una temporalidad. No se habla, ¿no? De juegos infinitos, aunque puedan realizarse de muchas maneras, ¿no? Empezar el juego y terminar, pero no es que sean infinitos. Por el tipo de información, ¿no? ¿Qué información tienen los jugadores? Tienen una información completa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ¿no? En la teoría del voto. La teoría de juegos ha sido, por ejemplo, muy usada, ¿no? Para pensar en la manera en que las personas votamos en los procesos electorales. Entonces, pues pueden llegar a ser muy útiles, ¿no? Las teorías de la elección racional para pensar en las razones por las cuales votamos. La principal teoría es la del voto útil, pues sí, la del voto economicista, que supuestamente votamos, ¿no? Por quienes nos van a dar quienes nos van a maximizar las ventajas económicas. Pero bueno, cabe decir, ¿no? Que hay, sí, así como hay muchísimos defensores de la teoría de juegos, al mismo tiempo hay muchísimos detractores, ¿no? Entonces, hace poco yo, por ejemplo, leía una tesis brillante de un estudiante del CIDE que justamente cuestionaba esto del voto racional, bueno, porque el voto útil es otra cosa, ¿no? El voto útil es otro modelo, ¿no? De elección racional, en donde el votante vota siguiendo pues un criterio de utilidad, ¿no? Que su voto no se vea desperdiciado, que muchas veces esto sucede en los sistemas electorales donde no existe una segunda vuelta y entonces vemos, ¿no? Como muchos votos, de acuerdo a la teoría economicista y de la elección racional, pues son desperdiciados, ¿no? Pero, bueno, si lo aterrizamos, por ejemplo, a cómo ningún voto puede ser considerado inútil porque existe, por ejemplo, el principio de la representación proporcional, ¿no? Que si bien en términos del principio de mayoría relativa, nuestros votos pueden ser considerados inútiles o desperdiciados, por eso es importante, ¿no? En los sistemas mixtos, el principio de representación proporcional, porque pues nuestro voto no es desperdiciado aunque gane un candidato, el candidato que no es de nuestro partido político por el principio mayoritario, porque al final se hace un ajuste
en cierto número de curules, de acuerdo al porcentaje de preferencias del voto del candidato o partido político por el cual votamos, ¿no? Entonces ahí hay muchísimo área de oportunidad de análisis, como ustedes pueden ver, pero generalmente, ¿no? Esta tesis que les mencionaba, de esta chica del CIDE, que no recuerdo exactamente el nombre de esta chica, pero si quieren, si les da curiosidad, me pueden escribir. Al final les dejaré mi correo electrónico para les puedo compartir el PDF de esta tesis. Pero ¿qué señalaba esta tesis, no? Fíjense qué interesante. Ella realiza un estudio del comportamiento de la reelección legislativa en toda América Latina, ¿no? Con excepción de México y de Costa Rica, porque como ustedes saben muy bien, Costa Rica es el único país de América Latina que no tiene, hasta ahora, hasta donde yo sé, no contempla la reelección legislativa, y México porque se incorpora como tal en la reforma constitucional de 2014 y esta es la elección de 2021, que es la primera vez, ¿no?, que la aplicamos a nivel federal. Entonces, pues no aplica para su tesis de investigación, ¿no? Pero pues ella justamente, eh, los datos que permiten obtener sus regresiones lineales, pues sí, su modelo de regresión, es que eh, una de sus conclusiones muy interesantes, ¿no? Es que pues muy difícilmente la reelección se hace, ¿no? Pensando en la utilidad económica o en las condiciones económicas de los partidos políticos que estaban en ese momento en el gobierno, sino que hay otra gran cantidad de factores que influyen en la toma de esta decisión, como puede ser los periodos continuos que duran los diputados o diputadas, los parlamentarios, eh, ¿no? En México pusimos un periodo específico, ¿no? Las veces por las cuales un diputado o una diputada se puede reelegir, lo mismo un senador y una senadora, pero hay en algunos países una reelección indefinida y eso modifica de manera sustantiva eh, la racionalidad de los votantes, bueno, la manera en cómo influye el voto. Otra cuestión es si existe el principio o no de paridad, si las listas son abiertas, si las listas son cerradas. En fin, entonces una de las críticas que hace esta chica en su tesis es que eh, hay muchísimos matices, ¿no? En esto de que siempre vamos a votar de manera de maximizar y que eso se va a reflejar exactamente en el sistema electoral, ¿no? Y bueno, también, pues, esto que es muy complejo en los procesos electorales, de que pues la ciudadanía tenga información completa, no manipulada, de las diferentes opciones de las campañas electorales, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar, ¿no? Es que veamos las múltiples maneras en que se puede utilizar la teoría de juegos, la teoría de la elección racional, la teoría de la elección pública en la democracia, los procesos electorales. ¿Qué más? Juegos de información incompleta, ¿no? Entonces no se conocen previamente todas las reglas del juego, que puede ser, por ejemplo, el póker o el bridge. Eh, Información perfecta. Se conocen todas las posibles opciones y reacciones de los jugadores y se puede hacer una inducción hacia atrás. De información imperfecta, no se conocen las posibles opciones y reacciones de los otros jugadores. Pensemos en una guerra, ¿no? En una guerra, eh, pensemos en esta guerra de Ucrania contra Rusia, pues no conocemos, ¿no?, todas las posibles opciones y reacciones de los dos jugadores en el proceso y de los actores internacionales que están participando directa o indirectamente. También esta clasificación es muy famosa por los grados de acuerdo permitidos, están los juegos cooperativos, que justo es uno de las aristas más sobresalientes para analizar a los partidos políticos, las coaliciones, y los juegos no cooperativos, también conocidos, uno de los más sobresalientes es el juego de suma cero, ¿no? Donde también se llaman estrictamente competitivos, este tipo de juegos,
donde la ganancia de un jugador es equilibrada exactamente con la pérdida del otro, ¿no? La llamada suma cero. Entonces, en este tipo de juegos, uno eh, se lleva todo y el otro pierde todo, ¿no? Se puede explicar muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, porque no necesariamente implica que uno gana todo y el otro pierde todo, sino que eh, la ganancia de uno se va a ver garantizada por la pérdida del otro, ¿no? Pensemos en un pastel que queremos repartir, lo podemos repartir en partes iguales o podemos, por ejemplo, dar una parte mayor al festejado del cumpleaños o dar una parte mayor a quien compró el pastel, pero vean, ¿no? Que si yo le doy una parte mayor del pastel a el festejado o la festejada, pues eso va a implicar evidentemente que le toquen disminuir las raciones de los demás comedores de pastel, de los demás invitados, ¿no? Entonces, eh, pues esto implica, ¿no? Que el aumento eh, o la ganancia de alguien, pues va a implicar la disminución de la ganancia o la pérdida del otro. Y esto me recordó muchísimo, creo que se puede traer a colación perfectamente, la teoría de la justicia de John Rawls, ¿no? Que justamente a partir del modelo de eficiencia de Pareto, ¿no? Que justamente lo que hace la teoría de John Rawls, la teoría de la justicia, va a hacer cuestionar el utilitarismo, ¿no? Del principio de Pareto, que señala que lo que debemos de hacer, las decisiones públicas, las decisiones de Estado, de lo que se trata es de maximizar la utilidad pública, ¿no? La felicidad general. Y bueno, justamente John Rawls, ¿no? Va a cuestionar a partir de sus dos principios de justicia este utilitarismo y va a proponer, ¿no? Que esta desigualdad que se da desde el punto de vista de la distribución de las rentas, de la distribución de la riqueza, eh, bueno, primero está el principio de igualdad, ¿no? Que todos deben tener una oportunidad de acceso igual, a partes iguales, ¿no? Eh, el principio de igualdad y el máximo de libertades, pero el segundo es, ¿no? Que se permite la desigualdad siempre que se trate, ¿no? De nivelar de alguna manera las desigualdades. Eh, entonces, bueno, aquí hay un ejemplo importantísimo, ¿no? De también cómo la teoría de juegos influye o ha influido, pues, en la filosofía política. Porque, bueno, de John Rawls, un poco como dato, ¿no? Importante, anecdótico, pues la filosofía política estaba completamente relegada, ¿no? Durante prácticamente todo el siglo XX se pensaba que era como una cuestión completamente anacrónica, como una, como cuando aprendemos, bueno, yo no estudié en la licenciatura Derecho, ¿cierto? Yo estudié Ciencia Política, pero cuando muchos abogados o abogadas, los planes de estudio de Derecho, al menos muchos que he visto, ¿no? Estudian derecho romano, pues no porque se considere que el derecho romano sea fundamental para la práctica jurídica actual, ¿no? Muchas veces se parte de la idea de que es como una cuestión histórica que es importante saber porque tiene algunas reminiscencias en el derecho actual, etcétera, ¿no? Pues así se consideraba tal cual también. Y que bueno, muchos estudiosos del derecho romano me pueden ahorita regañar, oye, ¿cómo te atreves a decirme eso? Si el estudio del derecho romano puede contribuir a, B, C y D, ¿no? Pero como yo no soy experta en derecho romano, me atrevo a hacer esa aseveración, pero lo mismo ocurría, ¿no? Ese prejuicio con la filosofía política y justamente, bueno, la filosofía política norteamericana, ¿cierto? Porque imagínense que después del periodo del periodo de posguerra, bueno, durante toda la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues se va a dar un apoyo económico fuertísimo a la ciencia política, a las ciencias sociales en Estados Unidos, justo para financiar, ¿no? Eh, pues las ciencias sociales que estaban sirviendo el conocimiento eh, especializado de la sociedad humana para ganar la guerra, ¿no? Y que después también en el contexto de la Guerra Fría se va a dar otro impulso
importantísimo a la ciencia política, sobre todo para demostrar, ¿cierto?, que la democracia es superior teórica y prácticamente, de manera teórica y de manera práctica, ¿no?, al comunismo o al socialismo, ¿no?, en el contexto de la Guerra Fría. Pero entonces, en el contexto del positivismo de la ciencia política norteamericana, pues es fundamental, ¿no?, este cuestionamiento que hace John Rawls desde la teoría de la justicia, porque va a sacar del cajón donde se encontraba empolvada la filosofía política y va a decir, hey, es importantísimo volvernos a replantear qué es la justicia, cuáles son los principios básicos de justicia, desde un neocontractualismo, ¿no? Con este supuesto de momento originario que un poco se asimila, ¿no? Y recordemos lo que decíamos hace poco de Thomas Hobbes, ¿no? Que sentaba las bases del individualismo metodológico y de la elección racional de la teoría de juegos. Pues vean qué interesante, ¿no? Cómo John Rawls pues va a desatar una discusión importantísima de cuál es el papel o los deberes del Estado frente a los derechos sociales, ¿no? Que ahí está como la principal discusión de las teorías contemporáneas de la justicia, ¿no? Y que, bueno, John Rawls, es pobre John Rawls, porque para los liberales más ortodoxos, los libertarianos, como Robert Nozick, pues John Rawls va a ser bastante de izquierda, ¿no? Bastante radical, progresista, pero para los de izquierda, John Rawls va a ser demasiado conservador, ¿no? Y bueno, entonces es interesante también cómo se va ajustando la teoría de la elección racional desde la filosofía política, que también tiene sus influencias en la teoría, en la filosofía jurídica, ¿cierto? Aunque hay que decirlo, sobre todo la teoría de juegos ha sido más utilizada en las ciencias sociales, en la sociología y en la ciencia política, y su utilización en el derecho ha ido como más despacio. No lo digo yo, sino varios autores académicos, sostienen, ¿no?, que desafortunadamente el derecho se ha mantenido como de manera muy aislada, ¿no?, frente a otras ciencias sociales, como que no ha querido eh, contaminarse de otras ciencias y bueno, aquí vemos, ¿no?, las dificultades del diálogo transdisciplinario que enfrentamos hoy en día, ¿no?, que nos cuesta trabajo entender la relación del derecho con la moral, de la relación del derecho con la política, ¿no? Y seguimos pensando que el derecho está aislado en una torre de marfil y que no se contamina de las realidades sociológicas o politológicas, etcétera, ¿no? Bueno, las realidades políticas y sociales, más bien. En fin, ¿qué más? Y bueno, para, para dar seguimiento, ¿no?, a las teorías de la justicia y también ver los análisis más relevantes, pues también el mismo Dworkin tiene una teoría de la justicia, Amartya Sen, ¿no?, y Marta Nussbaum son de los autores contemporáneos más relevantes, cuestionando justo, dando una respuesta, ¿no?, a la teoría de la justicia de John Rawls. Y del lado contrario, pues tenemos, ya mencionamos, ¿no?, a los libertarianos, que van a defender pues una intervención mínima del Estado. Pero bueno, ¿qué otro tipo de juego o qué otra clasificación encontramos? Por la naturaleza de la estrategia dominante y sin estrategia dominante, ¿no? En la primera, la estrategia de un jugador le brinda a este una mejor opción frente a cualquier posible elección de otro jugador. Y sin estrategia dominante implica interdependencia entre la mejor opción de la estrategia de un jugador y la estrategia de su contraparte. Por la naturaleza de la solución, con solución óptima y sin solución subóptima, que es el óptimo de Pareto. Ahorita hablamos de un ejemplo de qué es esta optimización de Pareto, que justamente lo explicaremos, ¿no?, a partir del equilibrio de Nash, que el equilibrio de Nash habla, ¿no?, donde, bueno, sin un punto de equilibrio, que es el equilibrio de Nash, ahorita lo explicamos, que ustedes ya lo conocen muy bien, simplemente para recordarles, porque se volvió muy famoso, ¿no?, a partir de esta película de Una mente maravillosa, ¿no? Y que bueno, ahorita lo recordamos, ahorita vemos la escena con un punto de equilibrio, con múltiples puntos de equilibrio, ¿no? Entonces vean,
pues la idea es que no nos aprendamos esto, obviamente, de memoria, ¿no? Porque además en estos diplomados no hacemos exámenes, sino la idea, ¿no? Es que veamos que hay una gran cantidad de tipos de juegos y que veamos la gran variedad de análisis y de estudios que se pueden hacer y que se han hecho desde la década de los 40, 50 del siglo pasado para analizar las relaciones de diferentes actores sociales y políticos o económicos en la realidad, en las diferentes realidades, ¿no?, que estamos viviendo. Pero vean que para establecer diferentes modelos de racionalidad de jugadores y de competidores que reciben pagos por sus estrategias, por sus acciones, o que hay una consecuencia de sus acciones y que hay estrategias, también hay que entender que hay condiciones de este modelo, ¿no? Que no todo puede entrar dentro de, pues, la racionalidad. Bueno, pues sí, y veamos que hay una conducta específica, ¿no?, que deben seguir los actores que forman parte, que son estudiados bajo la teoría de juegos, bajo la teoría de la elección racional, ¿no? Veamos, hay dos diferentes tipos de conducta en los seres humanos, ¿no? Las conductas intencionales y las conductas no intencionales, ¿no? Justamente la teoría de juegos parte de que los actores están todo el tiempo tomando decisiones de manera intencional, ¿no? Entonces, muchas veces cuestiono esa parte yo de las teorías de la conspiración, ¿no? No sé, no sé si ustedes conocen qué tantas teorías de la conspiración conocen, pero hay muchas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las teorías de la conspiración de las personas que son antivacunas, que piensan que hay por ahí alguien, una persona o un grupo de personas, los Illuminati o cosas de estas, los reptilianos, que de manera intencional, ¿no?, quieren generar como un caos, y entonces a partir de ahí se parte del supuesto, ¿no?, de que eh, ciertas cosas están siendo tomadas de manera intencional para generar estas teorías de la conspiración, ¿no? Entonces, muchas veces nos hace sentido estas teorías porque simplifican, ¿no?, la realidad y juegan con nuestros sesgos cognitivos, también en este mundo de la posverdad. Pero lo cierto es que no podemos asegurar, ¿no?, la intensidad de sujetos imaginarios. Entonces, bueno, ahí hay como una de las limitaciones que podemos hablar al respecto, ¿no? Pero vean, ¿no?, que es parte de conocer una conducta intencional. Se supone también que vamos a partir de una conducta racional. Y bueno, muchas de las críticas que se le han hecho a la teoría de la elección racional, a la teoría de juegos, es que parte de la idea de que los seres humanos somos racionales y que todo el tiempo estamos tomando decisiones racionales, porque justamente estos modelos de análisis en los diferentes tipos de juegos, estos modelos matemáticos que son muy elegantes, ¿verdad?, si los usamos como investigadores sociales, parten de la idea de que todos los jugadores están tomando decisiones racionales que buscan maximizar pues, el poder económico o el poder político. Pero una de las grandes críticas es que no todas las personas tomamos decisiones de manera racional, que muchas veces pueden influir otro tipo de cuestiones, ¿no? Y hay personas que en un momento dado pueden decidir, lo que diríamos de manera irracional, irse a trabajar a un lugar donde le paguen menos. Y, o sea, supongamos que la persona A tiene la oportunidad de ir a trabajar a una empresa en Nueva York y otra empresa en París, ¿no? Y supongamos que en Nueva York la persona va a ganar 20, 20, $20,000, ¿no? Bueno, no quiero poner cifras porque mm, soy mala para esto. Pero supongamos que va a ganar 200, por poner un número, en Nueva York, y en París va a ganar la mitad, 100. Desde el punto de vista de la maximización de la utilidad económica, la decisión más racional sería que se fuera a estudiar bueno, que se fuera a trabajar a la oficina de Nueva York, ¿no? Y no a París. Pero una persona, aunque sea
lo más racional que ustedes quieran, puede tomar la decisión de irse a vivir a París por diferentes situaciones. Puede ser que su esposo o esposa o su pareja sentimental vivan en París y que quiera vivir con ellos a pesar de que no gane la misma cantidad o que gane la mitad, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las principales críticas a la teoría de la elección racional, de que no siempre tomamos decisiones basadas en situaciones, en la maximización del poder económico o del poder político, pero lo que han contraargumentado es que, bueno, al final del día supone cierta utilidad, que aunque no me genera una utilidad económica o política, sí maximiza mi preferencia, mi subjetividad, la preferencia subjetiva de mi persona, ¿no? Entonces es el escenario óptimo para mí, porque yo quiero vivir cerca de mi pareja, por poner un ejemplo. Entonces, desde estas críticas, contracríticas a la teoría de la elección racional, nunca tomamos decisiones irracionales, sino que la irracionalidad es entonces la indecisión, ¿no? Porque al final del día, los sujetos tomamos decisiones, sea por A o sea por B, pero basadas en nuestras preferencias, ¿no? En la optimización de ciertos supuestos. Pero bueno, entonces no todo se refiere estrictamente en los estudios más contemporáneos a la optimización del dinero o del poder, ¿no? Bueno, también se parte de la idea en nuestros modelos de que vamos a optimizar nuestras ganancias, nuestras utilidades, nuestra satisfacción, ¿no? Eh, También hay dos opciones, ¿no? También se parte de la idea de que tomamos decisiones estratégicas o paramétricas, ¿no? Las paramétricas tienen que ver con siempre con información completa y esto implica al final del día incertidumbre o riesgo, ¿no? Y dentro de las estrategias hay juegos con estrategias dominantes y juegos sin estrategias dominantes, como lo estábamos viendo. Hay juegos con soluciones óptimas, subóptimas, hay juegos con solución y juegos sin solución. Ahorita vemos cuáles son esos juegos sin solución. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera preguntar algo, comentar algo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Antonio? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Qué gusto escucharte. La verdad es muy interesante todo lo que estás planteando. La verdad estoy, escuchándote con mucho interés y realmente lo que comentas, por ejemplo, el tema de la filosofía política, ¿no? Y sobre todo, bueno, en estos tiempos en el cual, bueno, el derecho electoral, como las coyunturas políticas, los cambios electorales, reformas y evoluciones de los sistemas político-electorales, pues a veces, como había escuchado un autor en materia de que la ciencia política estaba muriendo porque los acontecimientos iban muy rápido, ¿no? Inclusive no sé, el tema del Brexit, el tema de la victoria de Trump, ¿no? Que ni siquiera los medios pudieron identificar que podía ganar Trump o que el Brexit era una realidad como ahora acontece, ¿no? Entonces, efectivamente, bajo la teoría de juegos que la explicaste bastante bien, pues implica que, por ejemplo, los que estudiamos el derecho electoral, replantear todas esas metodologías, todas esas bases que nos brinda la ciencia política, bueno, a través precisamente de lo que se busca en el derecho electoral, pues son que las reglas del juego sean parejas, ¿no? Que se den a conocer de manera anticipada para que ningún actor político pues empiece pues en una situación inequitativa, ¿no? Entonces,
de alguna manera creo que lo señalas muy bien, la teoría de juegos nos pudiera ayudar para eso, y sobre todo, y aquí me llama mucho la atención, como bien dices, el esquema de Nash, ¿no? Hay que encontrar los puntos de equilibrio para identificar dónde pueden existir precisamente aquellos puntos que rompan ese equilibrio, ¿no? Entonces, a mí realmente me apasiona mucho este tema. Yo he estudiado, bueno, fuera de lo, incluso del derecho, de lo electoral, algo que se llama, las leyes entre el orden y el caos, ¿no? Lo que es la complejidad, ¿no? Los sistemas complejos de Niklas Luhmann, Talcott Parsons, su maestro, y bueno, todo lo que tiene que ver con, porque de alguna manera nosotros vemos en la electoral, pues es caótico, ¿no? O sea, en realidad, el derecho, pues a veces es difícil anticiparse, ¿no? De que existan reglas cuando de repente tienes ya el problema ahí y pues el legislador en su momento, pues no previó reglas y, por ejemplo, en temas de candidaturas para protección, cuotas de grupos vulnerables, pues bueno, ahí tenemos al INE estableciendo normas para cumplir y preservar que pues esa elección sea realmente, digamos, no viole los derechos de grupos vulnerables, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, Alejandra, y muchas gracias. Está muy interesante lo que dices. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Y qué interesante, ¿no? Que esto que dices, ¿no? De los sistemas complejos, que también, ¿no? Nos pueden ayudar a entender, creo que de forma mucho más completa, ¿no? Pues el mundo que lo vemos cada vez como más acelerado, ¿no? Como bien lo señalas. Y qué buena reflexión esta que haces, ¿no? De la especulación de la muerte de la ciencia política, que no pudo prever, ¿no? Este tipo de escenarios donde eh, Inglaterra se separa, ¿no? De la Unión Europea o que gana Donald Trump. Y justamente, ¿no? Empiezan aquí estos otros análisis desde la filosofía, ¿no? Cobra más potencia y necesidad más que nunca, otro tipo de análisis para entender qué está sucediendo, ¿no? Y justo como hace poco tuvimos una tertulia académica acá en la Escuela Judicial Electoral con el doctor Marco Arellano sobre, pues, cómo funciona, ¿no? La posverdad y estas semiverdades que tienen cierta verdad, ¿no? Y que apelan a nuestros sesgos cognitivos y justo el fenómeno Trump o el fenómeno Bolsonaro, ¿no? Que todos ellos están metidos como en una burbuja informativa donde están siempre confirmando sus propios sesgos cognitivos una y otra vez, ¿no? Y bueno, pues esto ha implicado, ¿no? Que las ciencias sociales, la ciencia política, tengan que ir más rápido porque nos están ganando la velocidad. Tienes toda la razón, no estamos pudiendo entender estos fenómenos antes de que ocurran, sino mucho después, ¿no? Y bueno, también el derecho no se diga, qué tanto el legislador, ¿no? Yo lo que decía, por ejemplo, es, bueno, de los tribunales, en el Tribunal Electoral, pues a través de jurisprudencia, pues hemos ido regulando más o menos lo que está pasando en las redes sociales, los influencers, pero, o sea, ya están ahorita en TikTok, ¿no? Saldívar, que lo hacen extraordinariamente de acuerdo a estrategas de comunicación política, no estoy hablando desde el punto de vista moral o del deber ser, pero Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, pues es muy interesante todo esto. Muchísimas gracias por tu comentario, creo que nos aporta muchísimo a lo que aquí buscamos reflexionar. Querida Laura, te escuchamos. Hola, ya llegué. Qué bueno. La verdad es que esta parte que rescata Antonio, justamente hablando de estas teorías de juego, creo que nos confirma una vez más, por si ocupábamos, que solamente la filosofía me parece entendida como el deber de seguir estudiando siempre, es lo único que salva las relaciones sociales, las relaciones humanas, las relaciones políticas, porque por más que sean analistas y que sean súper chipocludos en artes místicas, no sé, de previsión geográfica y de crecimiento,
nunca le atinan. Y no estoy diciendo que sean gente no preparada o que les falló la electricidad, no pagaron el wifi de su bola de cristal, simplemente que las relaciones humanas, en tanto complejas, porque son lo más complejo del mundo, no se pueden prever, por más que imaginemos, por ejemplo, lo que dice Antonio, ¿no? O sea, estas cuotas de género, es que eran, ni siquiera se contemplaban como tal hace, no sé, 30, 40 años. Nadie podía imaginar que en un periodo de una generación íbamos a avanzar tantísimo en el mundo, no solo en el reconocimiento de derechos, sino en ahora la inclusión de estos cupos en trabajos, en educación, o sea, ahora estamos a lo mejor de pronto imaginando en materia, por ejemplo, de deportes, cómo hacer para conciliar que haya categorías de mujeres, que nacieron mujeres y que se siguen autopercibiendo mujeres, de hombres con la misma condición y de gente trans que, bueno, yo nací hombre y pues ahora me considero mujer, pero yo no puedo competir en fuerza, en estatura, en velocidad, si mido 1,80 y tengo unas piernotas con una chica de 1,50, que por más que sea rápida y sea fuerte, pues no me va a alcanzar. Entonces, creo que esta parte de prever situaciones humanas nunca nos ha salido, y temo decirlo, no nos seguirá saliendo, porque pues es que somos entes complejos de uno en uno. Entonces ahora si nos imaginamos una colectividad que trata de ponerse de acuerdo en situaciones políticas en donde todo el mundo tiene la razón y ninguna a la vez, entonces creo que la filosofía y estas teorías de juego son lo único que nos puede salvar, en tanto pensemos que una teoría puede establecer ciertos escenarios, pero no ser la razón última de una regla, porque no es una receta de pastel. Y creo que eso es lo bonito de las ciencias sociales, o sea, siempre nos reta a estar estudiándola, a imaginar nuevos escenarios y prever de 20 problemas, 400 soluciones, porque nunca vamos a satisfacer todas. Entonces, qué padre clase. Gracias. No, hombre, gracias a ti, Laura. Y como, ¿quién lo mencionó el otro día? No recuerdo, pero estaban citando a José Woldenberg y dice, desafortunadamente, ya me acordé, lo dijo nuestro jefe de aquí de la unidad de investigación, el doctor Juan Carlos Silva Daya, dice, citando a Woldenberg, ¿no? Que desafortunadamente no hay diplomados de mapachología, ¿no? Para saber cuáles van a ser las trampas futuras, ¿no? Que van a implementar los partidos políticos, ¿no? Porque, híjole, cada proceso electoral superan la creatividad, la imaginación del ser humano. Entonces, pues sí, justamente esa es una de las críticas más contundentes que se hacen a las ciencias sociales, a la ciencia política, en buscar estrictamente modelos de previsión y de establecimiento de leyes generales como lo hace la física, las leyes naturales, ¿no? Entonces, hay quienes ya han renunciado completamente a eso y piensan que solamente se puede plantear escenarios de mejora a partir de la poesía o de la, pues sí, de conocimiento no tan científico, pero hay quienes siguen tratando de establecer modelos intermedios, ¿no? Que no busquen la racionalidad absoluta, como se pretendía, como desde el paradigma de Augusto Comte, ¿no? Del estadio científico, porque pensábamos que con orden y progreso y ciencia íbamos a lograr el paraíso terrenal, ¿no? Y pues ya vimos que no. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el ocaso de la razón, vemos, ¿no? Que hay una limitación muy fuerte y como lo dices muy bien, Laura, no podemos conocer el futuro, ¿no? Los seres humanos. Entonces, pues yo me quedo muchísimo con lo que decía Hannah Arendt, ¿no? Buscar comprender y después de ahí ver cómo solucionamos nuestros problemas públicos. Pero bueno, sigamos. Entonces, gracias, Antonio, gracias, querida Lau, por sus comentarios que me parecieron muy pertinentes, muy atinados, para enriquecer lo que aquí se está tratando de exponer. Bueno, entonces, vamos a recordar de qué trata el dilema del prisionero, que es uno de los dilemas más famosos que existen dentro de la teoría de juegos. Hay diferentes juegos o diferentes dilemas que se han planteado, pero el más famoso, ¿no? Para explicarlo es este, en donde hay dos jugadores, dos que se aterrizan, ¿no? En dos
reos, 2 personas que son detenidas por el robo de un banco. Sin embargo, no los agarran con la prueba del dinero, sino solamente con portación de armas. Entonces, a estos 2 prisioneros, ¿no? Los ponen en 2 habitaciones incomunicados. Vean que en este juego no hay comunicación, ¿no? Entonces no hay posibilidad de saber las estrategias de los demás, y esa es una cuestión crucial de este dilema del prisionero. Y justamente este dilema nos permite analizar, ¿no? La optimización, el punto de equilibrio de Nash y la optimización de Pareto, ¿no? Porque se utiliza generalmente estas matrices como para analizar las diferentes opciones, las diferentes estrategias de los jugadores. Los policías que van a interrogar a estas personas, pues van a buscar, ¿no? Que los ladrones apelen a su egoísmo, a su individualidad, y que ambos delaten, confiesen, y entonces poner, ¿no? La pena máxima, que es aquí lo que vemos en este cuadrito, ¿no? O esa va a ser como la mejor estrategia para los policías, para que confiesen y entonces los puedan condenar también por el robo del banco. Pero se va analizando, ¿no? Las diferentes estrategias a partir de las decisiones que pueden tomar en un momento dado cada uno de los presos, ¿no? Entonces, si lo aplican de manera completamente egoísta, vemos que se da el peor escenario, ¿no? Porque los 2 son condenados por el mayor número de años. Y vemos que en el mejor de los escenarios posibles para los 2 presos, si ninguno de los 2 confiesa, si los 2 se quedan leales, y a pesar de trampas psicológicas de los policías, los 2 cooperan y no se delatan, pues vemos que solamente les ponen una pequeña multa, porque no hay manera de probar, ¿no? Digamos, que robaron el banco. Si uno delata, pero el otro no, vemos, ¿no? Que uno queda libre y el otro se encierra 5 años. Ese es como uno de los riesgos más grandes. Me traiciona y yo no hablo, yo me quedo y el otro libre, ¿no? Y finalmente, que aquí está como el punto de equilibrio, de cierta manera, porque si en donde los 2 cooperan, digamos de alguna manera, los 2 los 2 se quedan, bueno, los 2 confiesan, y entonces se quedan 2 años de condena para ambos, ¿no? Creo que lo expliqué un poco rebuscado, pero ¿saben qué? Mejor, para que se entienda mejor, vamos a ver, no sé si ustedes vieron la película de Batman, El Caballero de la Noche, me parece que es, donde sale, es la película del Guasón, de Christopher Nolan, que justamente trae un dilema del prisionero, y que a mí me fascina esta escena, porque justamente el Guasón quiere demostrarle a Batman que los seres humanos somos completamente egoístas, y que si tenemos la oportunidad en un momento dado de traicionar a, a los otros para optimizar nuestras ventajas, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver la escena. Díganme si no se escucha, por favor. Y perdonen que esté en español de España. Todavía no se ve ni se escucha nada, Ale. ¿Es de verdad? Sí. Ay, es que no había compartido mi pantalla. No se escucha. Qué mal. Yo estaba aquí, hablé y hablé, y no les había compartido mi pantalla desde hace rato. Porque según yo estaban viendo ustedes la matriz y ni siquiera la estaban viendo. Entonces, mi explicación, si de por sí fue un poco rebuscada, sin la ayuda gráfica. Bueno, ya están viendo la pantalla, ¿no? Pero ahora vamos a ver si se escucha. Espérenme tantito. ¿Se escucha? ¿Escucharon un poquito? No.
No, Nada. Ay, espérenme tantito, déjenme ver si lo puedo arreglar en menos de un minuto. Ay, ¿por qué no se puede? En el icono del volumen de que tienes aquí abajo, a veces, no, sí está todo. Sí, es que no sé por qué. Es que antes tenía otra computadora y me reproducía ya el audio de todos los videos y ahora no. ¿Alguien sabrá por qué no? Sí, yo creo que podría intentar cancelarla cuando comparte pantalla y luego cuando vuelve a compartirla de nuevo, le debería de aparecer un menú de opciones que dice que también comparta su audio. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Espérenme tantito. Vamos a intentarlo una vez más. Si no se puede, ni modo. Ya ustedes, muchos ya han visto esta película, ya saben de qué va la escena, pero intentaremos. Entonces, es compartir. Sí, y cuando le sale la pantalla que va a compartir, creo que le sale la opción de audio también. Bueno, si le doy pantalla con... Espérame. Mm, mm, mm. Un momentito. Pues no, como que no me aparece esa opción. Porque le doy compartir. Dice toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. Ah, ya vi, ya vi. Dice compartir audio de la pestaña, ¿no? Sí, justamente. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, ahora sí, vamos a ver si se logra. Para haceros volar por los aires. ¿Se escucha? sí, Ay, qué bien. Voy a repetir. Esta noche vais a formar parte de un experimento social. Estoy preparado para haceros volar por los aires. Cada uno de vosotros tiene un detonador para hacer volar el otro barco. A medianoche os haré volar a todos en pedazos. Sin embargo, si uno de vosotros pulsa el botón, le perdonaré la vida a ese barco. ¿Quién será? La selecta colección de escoria de Harvey Dent. O los pobres e inocentes civiles. Vosotros elegís. Oh, y no os lo penséis mucho porque los del otro barco pueden no ser tan considerados. ¡Atrás! ¿Y quién es usted para decidir nada? Deberíamos hablarlo por lo menos. No tenemos que morir todos. Esos hombres ya eligieron en su día. No hay nada de qué hablar. ¿Por qué no hay nada de qué hablar? Seguro que están hablando de esto mismo en el otro barco. Yo propongo que votemos. ¡Atrás! No tenemos tiempo de poner nuestro voto. Quiero que pongan su voto. ¿Alguien no ha entregado su voto? El resultado es 140 en contra, 396 a favor. Adelante, hazlo. Nosotros seguimos aquí. Hemos votado. Eso significa que ellos tampoco nos han matado todavía. No quieres morir, pero no sabes quitar una vida. Dámelo. Estos hombres te matarán y te lo quitarán de todas formas. Nadie quiere ensuciarse las manos. Bien, yo lo haré. Los del otro barco ya decidieron. Decidieron asesinar y robar. No tiene ningún sentido que nosotros tengamos que morir también.
Dámelo. Di que te he obligado. Dámelo y haré lo que deberías haber hecho hace 10 minutos. Es curioso el mundo en el que vivimos. Como ven, no sé si alguien quiera comentar. Sí se alcanza a ver, ¿no? El dilema del prisionero. Está bueno, ¿no? No sé si alguien quiera comentar, ¿no? Te escuchamos, Laura. Esta escena, Ale, me parece dura independientemente de la historia en sí, porque los de los barcos, el barco de pasajeros, creían en un momento tener más derecho de vivir que los reos, porque los otros ya habían decidido cometer crímenes que eventualmente los iban a llevar o a una vida de prisión o a la muerte. Entonces, ese imaginar que tú en la sociedad tienes más derechos o tus derechos son más esponjositos, más abultados, más de primera o de segunda, esa es una parte bien importante. Y en la sociedad normal vemos, ¿no?, que ciertas clases económicamente más pudientes creen que sus derechos son más lustrositos, brillan más bonito, y el del moreno que camina en la calle, que se sube al metro, pues está más percudido y no son tan bonitos para ver. Entonces, esa es la parte del barco de los inocentes. Y del barco de los prisioneros, ¿tú crees que el malvado va a tomar la decisión cruenta de matar a los otros porque ya es un criminal y sin embargo decide que no van a ser ellos quienes se manchen nuevamente las manos, porque eventualmente también un prisionero puede haber cometido un crimen, pero en su fuero interno todavía tiene una parte de resistirse a ser abiertamente un criminal por siempre. Entonces, sí es un equilibrio de fuerzas importante y al final, bueno, pues no hay nada para nadie y es en donde entra el que toma una decisión más arriba de los dos grupos de prisioneros y esa es la parte importante, ¿no? Interesante. Sí, qué lectura, Laura. Y es duro, como dices, ¿no? Porque justo me recordó, vi hace un par de días, o ayer o mismo, un tuit de una persona que dice, ¿cómo es posible que van a votar? Perdón, no recuerdo la cifra, ¿no? Pero cierto número de personas en prisión preventiva en el Estado de México, en el contexto de este proceso electoral, si ellos ya decidieron, básicamente decía lo mismo, ¿no? Si ellos ya decidieron, tomaron la decisión de delinquir, de robar, como de, bueno, de entrada desde un desconocimiento absoluto, ¿no? De que pues, van a votar las personas en prisión preventiva y si tomamos en cuenta el principio de presunción de inocencia, no habría por qué, ¿no?, juzgar anticipadamente a estas personas, ¿no? Pero lo dices muy bien, ¿no? Hay unos prejuicios bien fuertes sobre las personas que se encuentran en prisión y una idea muy antiderechos, ¿no? De antiderechos humanos. Entonces, me parece muy adecuada esta lectura. Juan Manuel, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Justo hay un tema que acabo de ver en redes sociales de lo que pasa. Juan Manuel, se apagó tu micrófono. Sí, creo que es lo que... Ahí ya está abierto. Cerrado. No. No se oye nada, Juan Manuel. Sí, disculpen, Sí. que creo que se le acabó la batería del micrófono o algo así. Sí, justo estaba viendo ahorita en redes sociales un caso similar
donde aquí en la Ciudad de México hubo un asalto y un policía frustra el asalto y se ve acorralado con dos delincuentes y pues se ve obligado pues, a matar a uno, ¿no? Acciona el arma y ahorita creo que ayer o hoy en la mañana lo ascendieron y lo premiaron. Y justo es lo que se comentaba, como de, no, pues qué bueno que pues habían premiado al policía, que hubiera más policías como ellos, que se premiara, que pues había estado dentro de sus labores. Y me pareció un tema un poco interesante, que algunas personas decían que en realidad el policía no había matado al delincuente, que el delincuente simplemente, lo que lo había matado era la sociedad como tal, las circunstancias en las que creció, en las que vivió y las cosas que lo obligaron a hacer, ¿no? O a delinquir, como en este caso. Pero sí, justo aquí entra, creo que en específico, justo este tema de justo comparto la idea de Laura sobre los derechos, de cuáles valen más, cuáles valen menos, y en la realidad, pues es que sí se ve como reflejada en nuestra sociedad, se ve como a veces se distingue mucha esa parte, cuando pues se supone que pues todos tenemos los mismos derechos y todos somos iguales. Entonces está muy interesante. Es una muy buena película y justo esa escena es muy, muy épica. Sí, gracias. Gracias a ti, Juan Manuel. Fíjate que no me había enterado de ese caso. Lo voy a buscar después. Y sí, híjole, ¿no? Sacamos, ¿no? Nuestras concepciones más antiderechos de repente. Pero bueno, hay que seguir poco a poco trabajando en ello, ¿no? Antonio, te escuchamos. Sí, muchas gracias. No, me parecen unas reflexiones muy interesantes, Laura y Juan Manuel. Creo que lo pusieron en perspectiva, pues realmente incluso preocupante, ¿no? A veces las sociedades, no sé, se dejan llevar por una especie de pensamiento, por decirlo así, transicional. Me parece que, no sé si en psicología de masas, me parece que ese es el término de que, bueno, a veces nosotros actuamos bajo la estrategia de cómo van a actuar los demás, ¿no? O previendo no tener un daño que probablemente los demás lo harán, ¿no? O sea, y hemos visto en YouTube, pues tantos, yo creo que experimentos sociales de ese tipo, ¿no? Me das tus zapatos por lo que yo tengo en la bolsa o cosas así, ¿no? O que un chico, pues está mal vestido y en realidad, no sé, tiene un automóvil súper de lujo o es el que va a hacer la entrevista y va a ser tu jefe, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí nos deja ver mucho, y bueno, también pasa mucho en lo electoral, ¿no? Dejarse llevar por prejuicio, por conveniencia, por cuestiones, digo, creo que bajo el ejemplo de excelente ejemplo el que pones, Alejandra, este ejemplo de esta escena es muy ejemplificativa de lo que pasa, ¿no? Creo que fue un final feliz, ¿no? Pero de alguna manera sí deja ver que inclusive el más, no sé, el tío gruñón, el regañón o el que piensa que los demás no tienen el valor, pues termina también dando un paso para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, este sentimiento de bondad, de no dañar a otro, digo, un principio general del derecho, ¿no? Actuar de esos principios desde el derecho romano, ¿no? Como buen padre de familia, no dañar a otro, no perjudicar, no, eh, beneficiarse de tu propio dolo. O sea, todo eso creo yo que en la historia del derecho
pues viene a dejarnos también, y ya lo decías, Alejandra, ya no de mera estrategia, sino también un parámetro objetivo de moralidad, ¿no? Y de justicia, como bien mencionaba Bazar Rose, ¿no? El velo de la ignorancia, ¿no? De decir, pues es que hay que proporcionar todos los beneficios, igualdad de oportunidades con independencia de los beneficiarios, ¿no? De quién se va a beneficiar de las instituciones. Entonces, creo que nos deja muy buena experiencia, digo, este ejemplo de cómo son las sociedades actuales, ¿verdad? Muchas gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a escuchar también a Jesús y ahorita comentamos. Jesús, muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Simplemente, pues, igual agradecer la presentación del ejemplo y obviamente los comentarios de los que me antecedieron en la voz. Mi opinión es que este dilema de los prisioneros creo que se nos presenta todos los días, hasta en las cosas más sencillas. Y desde mi punto de vista, pues, tiene un componente ético importante a la hora de tomar cualquier determinación. Y obviamente, al referirme a las cosas más simples, pues también me refiero igual a las cuestiones políticas. En las cuestiones políticas, por supuesto, que está presente este dilema del prisionero y en muchas de las ocasiones, o la mayor parte de las ocasiones, los negociantes políticos pues toman la determinación de acuerdo a su propio interés, no obstante que si se pusieran de acuerdo hubiera un beneficio mayor, no solamente para ellos, sino para el colectivo. En la mayoría de los casos, pues se busca el beneficio personal o el beneficio del partido o de la ideología, sin pensar, pues obviamente, en el beneficio colectivo, si se pusieran de acuerdo entre pues, las fuerzas políticas. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Jesús, porque justo eso quiero, ¿no? Que a partir de ahora, pues podamos pensar en ejemplos reales, ¿no? Del mundo político, del mundo electoral, y entonces cómo la teoría de juegos nos puede ayudar, ¿no? Y quiero subrayar, ¿no? Lo que también mencionaba Antonio, del componente moral, del componente de los valores, de los principios, y de esto que tú dices, Jesús, ¿no? De un fuerte componente ético, ¿no? Y que, bueno, el Guasón decía, es que la humanidad es tan egoísta que vamos a ver a los barcos, a los dos explotar, ¿no? Que ese es como el escenario, el peor escenario, ¿no? En donde los dos hubieran al mismo tiempo tal vez activado la palanca, bueno, aunque hubiera sido improbable, ¿no? Que los dos al mismo tiempo lo hubieran hecho, pero el peor escenario era ese, ¿no? O que los reos presionaran antes, o que los civiles, ¿no? Lo hicieran. Y bueno, desde los prejuicios, ¿no? Como lo presenta Christopher Nolan de manera genial, ¿no? Pensamos, ¿no? De los prejuicios que ellos lo iban a hacer primero porque justo ya robaron y ya delinquieron y justamente nos invita a esa reflexión ética, ¿no? De por qué, solamente porque están encarceladas, van a dejar de tener humanidad, ¿no? Y bueno, al final vimos que fue la solución más óptima donde ninguno de los dos aprieta el botón y un final feliz, ¿no? Y que el Guasón se quedó de ¿qué? ¿Por qué no? Y bueno, creo que esa reflexión a la que nos invita Nolan es muy buena, ¿no? En un contexto donde siempre estamos esperando que los actores maximicen sus beneficios en detrimento de los otros, ¿no? Creo que eso es una de las cuestiones que más me gustan justo de esta escena y de la película en general, ¿no? Bueno, que las películas de Christopher Nolan son siempre buenazas, ¿no? Nos invitan a estas grandes reflexiones. Pero bueno, me pareció un buen ejemplo para explicar mejor de qué va el dilema del prisionero, que evidentemente el dilema más sencillo solo son dos personas, ¿no? Aquí vemos que hay una interacción de decisiones colectivas, ¿no? Tienen que tomarse una decisión de un grupo de manera colectiva y de otro grupo de manera colectiva, ¿no? Pero un poco es así similar. Y bueno, para entender el equilibrio de Nash, qué mejor, ¿no? Que ver esta escena de La mente maravillosa. Perdón que yo le estoy poniendo puras películas, pero creo que explican mejor que su servidora a qué nos estamos refiriendo con todo esto. Yo no encuentro un tema para mi doctorado.
Mira el lado bueno. ¿Has inventado el arte de ventana? Esto es un grupo jugando al fútbol. Esto, unas palomas luchando por unas migas de pan. Y esto Voy a de aquí, adelantar, porque una todo mujer esto persiguiendo al... no es tan relevante. Nash, ¿puedes dejar de revolver tus papeles 5 segundos? Imposible. No voy a invitaros a cerveza. No estamos aquí por la cerveza, amigo. Oh. ¿Alguien más cree que se mueve a cámara lenta? ¿Creéis que querrá una boda a lo grande? Escoged un arma, sable o pistola. Ninguna. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, la ambición ambición individual individual beneficia beneficia al bien bien. Exacto. Entonces, sálvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro, más vale rubia en mano que morenas volando, ¿no? Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja, pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará a los libros de historia. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos. Y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Adam Smith dijo que para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo Dios. Incompleto, incompleto. ¿Sí? Porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Nah, si es un truco para quedarte con la rubia, vete al cuerno. La dinámica rectora, caballeros, la dinámica rectora. Adam Smith se equivocó. Otra vez. Gracias. Bueno, y aquí empieza a hacer su ecuación, ¿no? Para su tesis de doctorado. Y bueno, más allá de la crítica que vos eres del feminismo, ¿no? De objetualizar a las mujeres, X, creo que resulta muy interesante, ¿no? Ver cómo funciona entonces aquí el equilibrio de Nash, en el sentido de cuestionar, ¿no? Esta teoría de Adam Smith de que la competencia individual generaría los mejores resultados y que el que sea mejor, pues va a ganar, pero al final de cuentas no es el mejor resultado, ¿no? Porque todos van a... hay muchas probabilidades de que todos pierdan, que la rubia rechace a todos, no necesariamente que se quede una persona con la rubia, pero cooperando todos, ¿no? Bueno, haciendo lo mejor para uno mismo y para el grupo, digamos, ese es como el punto de equilibrio, es cómo se obtiene la solución óptima. Entonces, creo que aquí se expresa claramente, ¿no? De qué va el principio de equilibrio de Nash, que bueno, si pensamos entonces que es el principio de Pareto, es todavía optimizar. ¿Cómo podemos entender tal vez el principio de Pareto desde la estrategia de las armas nucleares, que es también una rama específica de la teoría de juegos, del estudio de la teoría de juegos, que parte de la idea, ¿no? Que en un mundo ideal, tal vez, ¿no? La mayor optimización sería que nadie tuviera armas nucleares, ¿no? Que ninguno de los países tuviera armas nucleares, pero ese supuesto es muy irreal, ¿no? Y el hecho de que un país, con que sea uno el que tenga armas nucleares, pues pone en peligro, ¿no? El resto de los países. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que ya no hay
otra alternativa más que, bueno, es lo que se ha pensado hasta ahora, ¿no? Que el ideal sería que no hubiera armas, pero dado que sí deben de existir armas, porque si no un solo país pondría las condiciones a los otros países, es necesario que existan, pues, al menos dos diferentes coaliciones, ¿no? Con armas nucleares. Pero bueno, sabemos que es un debate mucho más complejo, pero ahí un poco podemos ver de que siempre hay maneras de optimizar, ¿no? Y escenarios más ideales para optimizar los resultados y los beneficios individuales y colectivos. Pero bueno, no sé si esto les hizo pensar de alguna manera en una cuestión política, el ejemplo de la película. Antonio, te escuchamos. Sí, sí, Alejandra, aquí me parece muy interesante. Sí, en efecto, a ver, como ejemplo, el ejemplo de la Unión Europea, ¿no? De que se crea precisamente para crear intereses comunes, ¿no? Como ejemplo, los países aliados para efectos de no volver a caer en una guerra en el que se autodestruyan. Pues bueno, crear estos intereses en el sentido de que esta sociedad de naciones, desde un inicio, si yo tengo inversiones en tu territorio o si tengo intereses de negocio, no solamente de negocio, sino también territoriales, culturales, deportivos, económicos, o sea, en el que, vamos, somos socios en todo, pues, ¿por qué autodestruirnos, no? Es como, vamos, darse un balazo en el pie, ¿no? Yo creo que, digamos, bajo la perspectiva de la teoría de juegos, de buscar esa perspectiva común, ese punto de equilibrio en el cual, digamos, sea posible que se siga el juego, ¿no? Porque de lo contrario, como bien dices, Alejandro, una guerra nuclear, pues se acaba el tablero inclusive, ¿no? O sea, no hay más juego, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Entonces, en la política, yo creo, digo, también debe haber el compromiso, sí, para seguir reglas justas, equitativas entre los distintos actores políticos, pero más que nada, bueno, los grupos políticos deben tener en cuenta dentro de sus principios en los cuales pues la sociedad les tome cuentas de que realmente exista una cosa pública, un valor democrático, unas reglas del juego justas y no, como ejemplo, un ejemplo, las reformas electorales, ¿no? Las reformas electorales se impulsaron o se impulsaban para modificar aquellos errores o desequilibrios que existían y que perjudicaban a la minoría, como por ejemplo, o a los partidos perdedores, y se creaba estas modificaciones pues para beneficiar y que existiera más un equilibrio de fuerzas políticas, ¿no? Digo, podríamos comentar varios, pero a ver, tan sencillo como el principio de proporcionalidad, ¿no? Los partidos pequeños pudieran acceder al poder, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, esta perspectiva de teoría de juegos y los partidos políticos, no sé, los temas de coaliciones, ¿no? De que no exista transferencia de votos, vamos, que no sea ficticio esa votación y que a través del esquema de coaliciones, al final beneficie a un partido satélite o caiga en esta simulación democrática, ¿no? Entonces, yo creo que nos puede servir este ejemplo, como bien lo dices, el ejemplo del ataque nuclear es excelente, ¿no? Que en realidad y lo vemos en muchas películas, ¿no? Si Estados Unidos y no sé, está en el maletín nuclear justo apretando el botón, pensando que el otro lo va a hacer primero, ¿no? Yo creo que también eso se aplica al juego democrático. Sería cuanto, Alejandra, gracias.
Sí, muchísimas gracias. Excelente análisis. Vamos a escuchar a Jesús antes de mi comentario. Gracias. Yo la opinión que podría dar relacionada con el equilibrio de Nash, un ejemplo que estamos viendo actualmente en la política del país son, o yo lo ejemplificaría así, las alianzas que se están dando entre los partidos que jamás habían sido aliados. Yo soy del estado de Coahuila, precisamente ahorita tenemos elección en el estado de Coahuila en este año. Y ya está registrada la alianza del PAN, el PRI y el PRD, que en otros momentos históricos pues nunca lo hubiéramos imaginado. Y en ese sentido, pues obviamente yo me imagino a ellos como jugadores, así traduciéndola a la película, en donde ellos pensaban, vamos por la presidencia, ¿no? Haciendo una analogía a la rubia, ¿no? Vamos por la presidencia, vamos por la gubernatura. Y luego alguien dijo, no, pues si vamos por separado, pues nos vamos a pulverizar, no lo vamos a conseguir. Entonces, la manera en cómo lo podemos conseguir o podemos ser mínimamente competitivos, pues es aliándonos, aunque nuestras ideologías sean completamente distintas. Pues aquí ni más ni menos pues hay un partido de izquierda. A lo mejor el PRI y el PAN, pues al ser partidos de derecha, pues pudiera ser eventualmente entendible, ¿no? Pero y lo mismo a nivel nacional, pues ya se escucha la alianza para el 2024 de estos mismos partidos. Entonces, es el ejemplo que yo pudiera, pues, poner sobre la mesa. Excelente, Jesús. Justo esa misma reflexión yo tuve cuando estaba hace unos días preparando esta clase. Dije, les voy a poner este video y lo volví a ver y pensé en eso, ¿no? Solo que yo vi a la rubia como si fuera Morena, ¿no? El partido en el gobierno. Y entonces, o sea, lo pensé como en negativo, ¿no? Si todos los partidos quisieran competir, ¿no? Como lo dices tú muy bien, para ganar la presidencia, pero yo pensaba para quitar a Morena del poder, pues solitos en lo individual, pues no van a poder, ¿no? Entonces tienen que, de cierta manera, cooperar, aliarse entre ellos para ser de alguna manera competitivos, ¿no? Ante el gran carisma, pues, del líder del movimiento, presidente de la República, y el gran poder, ¿no? Pues la aceptación social que tiene el movimiento. Entonces, justamente, ¿no? Vean qué perspectivas, qué ricos análisis nos puede permitir la teoría de juegos. Y ay, se me fue la onda, porque estoy escuchando que está un helicóptero. O sea, vean qué riqueza, ¿no? Ya me acordé que les iba a decir, ¿no? Y justo, pues bueno, ha habido muchísima crítica, ¿no? Porque pues vemos, ¿no? Como aquí la idea es maximizar justamente las probabilidades, ¿no? De ganar de cada una de las fuerzas políticas frente a lo que pues muchas veces cuestionamos, ¿no? Desde la ciudadanía, y oye, ¿y tu ideología política, ¿no? De partidos que aparentemente pues son agua y aceite, ¿no? Pensemos en las primeras coaliciones que se dieron justamente para sacar al PRI del poder, ¿no? Entre el PRD y el PAN, hace algunos años, ¿no? Cuando todavía el PRI tenía muchísima, bueno, que estas coaliciones se dieron en muchas entidades federativas, ¿no? Entre el PRD y el PAN para sacar al PRI en su momento, ¿no? Y ahora vemos a nivel federal y en muchas entidades federativas, bueno, esta alianza que tú dices, ¿no? En Coahuila, que nadie imaginó en su momento, lo estamos viendo a nivel local, ¿no? Cuestiones que tampoco hubiéramos imaginado. Y alguna vez que estaba yo justamente preparando una clase para el diplomado en partidos políticos, que si no lo han tomado, les invito a que se inscriban, justamente veía, ¿no? Cómo este tipo de alianzas en un momento dado son necesarias cuando los juegos parecen justamente no tener solución, ¿no? O nos llevan a un resultado el menos óptimo para los jugadores. Entonces, simplemente pensemos en la lucha de independencia, cuántos años duró la guerra de independencia, y bueno, tuvieron que unirse, ¿no? Vicente Guerrero e Iturbide, que eran de los ejércitos completamente contrarios, ¿no? Del movimiento insurgente y del ejército realista, en el famoso abrazo mítico de Acatempa. Entonces, justamente es una alianza, ¿no? Para asegurar la independencia frente a España, ¿no? Entonces, son alianzas que también
justamente en el texto, de este texto que aquí les voy a... no, este no es. Ahorita les digo el autor del texto que les voy a recomendar para analizar desde la teoría de juegos a las coaliciones. Nos dice que, es que hasta le tomé captura de pantalla porque me pareció fenomenal. Déjenme se los comparto, no se me desesperen. Un momentico, aquí. No. Es que dice que en política, no, es que para encontrarlo, bueno, que a veces en política nos toca compartir la cama con, no, es que lo voy a citar mal, pero con sujetos muy inesperados, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? En la política, justamente desde este enfoque de la teoría de juegos, ¿no? Pero bueno, hay una crítica que podemos hacer, ¿no? Desde el punto de vista axiológica, normativa y de los valores. Bueno, ¿alguien más? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya estamos por cerrar. Nada más, justo les comparto un par de ideas sobre la lógica, ¿no? Vean que una de las mayores aplicaciones que se usan de la teoría de juegos en la ciencia política es la tradición que inauguró justo William Ricker en 1992 sobre el estudio de las coaliciones, ¿no? Y él parte de la idea del concepto de política de David Easton, ¿no? David Easton fue prácticamente uno de los principales autores de la teoría de sistemas, ¿no? Y del concepto de sistema político. Entonces, toma el concepto de política de David Easton, que es la asignación imperativa de valores, ¿no? Si la economía es la asignación de los recursos escasos para la ciencia política y para la teoría de juegos, esto va a ser una decisión consciente, colectiva, para imponer a la sociedad valores. Y me parece extraordinaria la reflexión que hace aquí Ricker sobre esta concepción de política de David Easton, porque junta tanto una visión histórica de lo que es el estudio de la política, desde el punto de vista de lo colectivo, pero también desde el punto de vista descriptivo, pero también retoma la parte de la filosofía política en la asignación de un valor, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la política implica, ¿no? Que un grupo específico de personas va a imponer a la sociedad, a otra parte de la sociedad, valores, ¿no? Valores sobre cómo se debe llevar la sociedad, ¿no? Entonces, lo define así, ¿no? Normalmente, una parte del grupo que detenta la autoridad se une para producir una decisión obligatoria para la totalidad del grupo y para todos los que reconocen su autoridad. Esta parte decisiva puede ser mayor o menor que la mitad, incluso pueden ser 2 personas o todo el grupo. Entonces, a mí me parece, de hecho, este texto de William Ricker es uno de los 10 textos que se consideran como básicos de la ciencia política. Bien, es Teoría de Juegos y de las Coaliciones Políticas, que aquí explica evidentemente a detalle cuáles son los supuestos para estudiar, ¿no? Al final del día, la conformación de diferentes coaliciones que están en pugna por esa asignación imperativa de valores en una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí hace como la explicación de su modelo, los supuestos, responde a algunas críticas y plantea las ecuaciones respectivas para poder estudiar desde la teoría de juegos y desde la racionalidad específica de los grupos, las decisiones que se dan en política, ¿no? Pero bueno, creo que para los fines de esta lección, pues me pareció muy ejemplificadora, ¿no? El análisis que hizo, por ejemplo, Jesús, ¿no? De las coaliciones,
que vean que hay diferentes juegos y modelos de análisis. Jonathan, te escuchamos. Yo solo quiero complementar lo que decía el compañero Jesús Alberto. Me parece que actualmente las coaliciones se están dando solamente por la obtención del poder. Ya no importa quién lo detente, sino quién, digamos, se apodera de él, valga la redundancia. Y hay ejemplos históricos. El actual es el Partido Verde con Morena. Cuando ponen el ejemplo del PAN con el PRI, el PRD, pues, del otro lado es lo mismo. Incluso Morena con el PES. El PES es de ultraderecha totalmente. Entonces, se supone que Morena, aunque yo no lo veo así, es de izquierda, porque pues, el presidente tiene muchos temas de ultraderecha también, ¿no? Pero si nos vamos más atrás, por ejemplo, Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial se une con la Unión Soviética para ganarle a Alemania, ¿no? Actualmente en otros países, eh, el Partido Comunista Francés se une a la campaña de Macron para ganarle a Le Pen. Entonces, ultra izquierda con un partido de centro liberal, pues no, tampoco es como que muy acorde que digamos a la realidad. Entonces, yo creo que esas alianzas se van dando por conveniencia y todos los momentos cambian. Vimos hace poco en la reforma energética que el PRI se unió con Morena en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya después el PAN y el PRD perdonaron al PRI, pues ya regresan otra vez. O vemos el tema de Venezuela. O sea, llevábamos 4 o 5 años con el gobierno de Estados Unidos atacando a Venezuela, se da el tema de Rusia con Ucrania, se quedan sin quien les hurta energéticos, vuelven a Venezuela quitándoles sanciones, etcétera, y vamos a ver en unos cuantos meses que pues, ya va todo a volver a la normalidad, ¿no? Apoyaron tantos años a Guaidó y ahorita ya lo desconocen. Entonces, creo que estas alianzas, estas coaliciones van cambiando conforme la conveniencia del grupo en el poder. No importa si son de izquierda, derecha, etcétera. Totalmente de acuerdo. Excelente análisis. Y tienes toda la razón, ¿no? Y justo por eso era esta cita que les quería compartir, ¿no? Ya la encontré, que sí más o menos la dije, pero este autor dice, se dice que la política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Y justamente él hace referencia a cómo se unieron, ¿no? Bueno, la coalición Estados Unidos y la Unión Soviética, pues funcionaron para eliminar a Hitler, ¿no? Pero después, ¿qué pasó durante la Guerra Fría? Se volvieron coaliciones completamente en pugna, ¿no? Entonces, tienes toda la razón y es complejo, ¿no? Es muy, como que, no sé qué sensación les genera, pero genera como cierto, ¿cómo se dice? Pesimismo, ¿no? En que en algún momento las decisiones políticas más importantes del mundo se van a tomar con ética o acorde a lo que conviene, no a los estados, sino a las sociedades, ¿no? Pero bueno, Antonio, te escuchamos. Sí, es solo una recomendación. Ya supongo que ustedes ya lo tienen en mente, pero hay una serie en Netflix que se llama Borgen y pues narra pues todas las vicisitudes de la primer ministro Birgit Nibor en cuanto a pues todo lo que tiene que pasar para pues primero de ser un partido minoritario en el parlamento danés y cómo va escalando haciendo alianzas con los distintos partidos para llegar al poder y en su momento ser primer ministro, ¿no? Entonces, primera ministra. Entonces, yo creo que, bueno, es una recomendación y bueno, no quiero ya spoilear más, ¿verdad? Porque, pero realmente en temas de coaliciones, políticas, de partidos, ya al final, pues bueno, inclusive, y lo dijeron muy bien Jonathan, Jesús Alberto, Laura, pues sí llega un momento en que los actores políticos, pues sí tienen que, no sé si
en cuanto a sus valores, dejarlos en suspenso o su ideología política para buscar un bien mayor desde el punto de vista estratégico, ¿no? Ahora sí que bajo la teoría de juegos, pues llegar al poder, ¿no? Llegar al poder, permanecer en el poder, ahora sí que en términos maquiavélicos, ¿no? Como diría. Sí, gracias. Laura, te escuchamos. Ahorita que dice Antonio sobre la serie de Borgen y también todo lo que estaban diciendo Jonathan es, hoy un partido X está en el poder y los mini partidos que siempre han existido, bueno, siempre digamos los últimos 30 años desde que se permite, ¿no? Está desde la reforma de 77 que haya partidos minis en el poder que representaran, curiosamente los mini partidos representaban más en términos de gente que el partido en el poder, pero bueno, esos partidos pequeños que tuvieron que hacer estas alianzas, como dice Antonio, en la serie de Borgen, hoy en México vivimos un poco la idea de Morena era un grupito pequeño dentro del PRD, se escinde, se crea este mega partido donde hay más de 3 millones de recién afiliados y se convierte en el partido en el poder, y es cierto, o sea, esta alianza a veces nos parece espuria, a veces nos da asco pensar que, por ejemplo, yo soy de aquí de la hermana República de Cuernavaca y aquí, pues el PES puso al gobernador, ya no existe el PES, ya lo que quedó de PES que se convirtió en otro, ahí alebrije raro, ya incluso desconoce al propio Cuauhtémoc Blanco, es decir, este juego perverso de la política, desgraciadamente, no puedo hablar por toda la gente que compone el círculo de la política en México, pero en muchas de las ocasiones quienes conforman estos grupos que buscan las alianzas para encontrar un espacio del cual puedan seguir viviendo con holgura económica y con un poder pues fáctico, ni siquiera se acuerdan de que en algún momento tuvieron esa cosa llamada valores. Entonces, como revisar hacia adentro, ¿qué valores tengo que pueda yo mantener como un sostén y decir, de aquí me agarro y no me va a mover el dinero, no me va a mover allí la bolsa Gucci, etcétera? Está un poquito a veces difícil porque en últimas fechas hemos visto cómo se ha prostituido la idea del poder, no importa lo que tenga que hacer. Ahorita estamos viendo que inicia el juicio de un ex secretario de Seguridad Pública y a todos se nos caen los ojos, pero bueno, pues yo creo que en términos reales tendríamos que estar viendo no nada más a un exsecretario, sino a lo mejor incluso pues hasta un expresidente y exsecretarios de todo tipo y exfuncionarios. Entonces, creo que esta parte que dice Antonio en la serie, pues te lo idealizan, te lo romantizan, que es muy buena, véanla. Pero de pronto a lo mejor también tendríamos que ver qué clase de escala de valores se pueden ir teniendo en cada pueblo, en cada época. La última temporada de Borgen justamente es qué tanto le das el valor a los pueblos para decidir su propia autonomía, su propia soberanía, su propia autodeterminación. ¿Qué tanto valor le das a las personas, a lo que las personas suponen importante? ¿O cuánto te vale un comino porque tú quieres el poder y el dinero? Entonces, me parece que eso es lo que hoy estamos viendo y de pronto, entre más gente con esta escala de valores basada en la dignidad como principio rector, que lo es de los derechos humanos, tendríamos que estar viendo y exigiendo como ciudadanos que haya mejores personas que compongan los grupos que están en el poder, porque evidentemente pues ahorita tenemos una caterva ahí de ampones que más bien deberían de estar todos guardaditos en el reclusorio, en el mejor de los casos, y tengo la sensación de que hay muchísima más gente buena que no se ha hecho cargo porque le da este repelús, esta idea de guácala a la política. Hay mucha gente que lo dice. Yo no le hago a la política, yo soy apartidista, pero al final de cuentas es un poco esta apatía la que ha causado que los más aventados, ya sea porque no tienen dignidad, no tienen valores, o unos que son mucho más ilusos, más inocentes y se corrompen en el camino a lo mejor, y algunos pues los conservarán, son los que han venido a conformar estos grupos que, como dice Jonathan, o sea, no me importa si antes yo era el satélite del PRI, ahora soy el satélite de Morena y ahora soy, porque necesito el poder para sobrevivir, para quedarme en el espacio político
en el caso del Partido Verde. Pero es bien importante esta idea de el que tiene el poder es al que me quiero pegar como garrapata, con tal de mantener este estatus, pues sí, económico, político y de poder, ¿no? Gracias, Laura. Vamos a escuchar a Jonathan que quiere complementar. Rápidamente, aquí el problema es que este tipo de alianzas cada vez inician o generan más conflictos. Un ejemplo es el de Perú. En Perú se acaba de dar, no sé si llamarlo golpe de Estado, porque finalmente en su constitución, tanto al presidente depuesto como al Congreso tenían la facultad, tanto uno como el otro. Que tal vez los diputados se pusieron más listos y lo depusieron, es una cosa, pero los dos tenían la facultad ya en un estudio ya a fondo de la Constitución, que es una Constitución muy, muy rara. Pero ahí se dio que solo por no dejar llegar a Keiko Fujimori, los partidos de todo tipo, de toda ideología, de todos los colores se unieron y al final no pudieron llevar una agenda programática a buen puerto, se les hizo un relajo y por eso es que al final suceden este tipo de cosas, que hoy ya van más de 50 muertos, ¿no? Y contando. Entonces creo que esos son los peligros de este tipo de coaliciones y alianzas que solamente son el poder por el poder. Hay algunos países que sí es una coalición programática, pero ya que estás en el poder, no tanto en la elección, sino ya una coalición, pero ya legislativa, que es algo distinto, ¿no? Pero aquí creo que lo hacemos al revés y en muchos países de Latinoamérica también creo que lo hacemos de manera distinta. Me gustó mucho este comentario de Jonathan, porque, bueno, de entrada sí, ¿no? Lo que está ocurriendo en Perú es gravísimo, muy, muy grave, y creo que es un gran ejemplo, ¿no? Del peligro de las coaliciones que son cortoplacistas, que solamente atienden al contexto y a los beneficios de un tiempo presente, ¿no? Pero creo que también dio lugar a cierto optimismo, ¿no? Porque sí hay coaliciones que en algunas ocasiones siguen ciertos intereses o principios colectivos, ¿no? Entonces, para no irnos tan tristes, porque yo sí me quedé como, ¿no? Pensando en estas alianzas que evidentemente para evitar resultados no óptimos, ¿no? En que los actores políticos van a perder sus prebendas, o sea, creo que podemos como regresar un poco a esta idea de Hannah Arendt, ¿no? De la promesa de la política. Y bueno, si bien la guerra como tal es un juego, o sea, puede ser conceptualizada y estudiada desde la teoría de juegos, recordemos esta visión de Hannah Arendt, que para Hannah Arendt la guerra no es la política, o sea, la política no es causa de la guerra y la guerra misma no puede ser conceptualizada como auténtica o política bien entendida. Entonces, justamente la política es lo único que nos puede salvar de la guerra, ¿no? De recurrir desde negociaciones, desde políticas de toma y daca, desde diferente juego de actores, evitar justamente el escenario menos óptimo de la teoría de juegos, que es la guerra, ¿no? Entonces, nada, les invito a que revisen este texto de Hannah Arendt, La promesa de la política, que justo es lo único, o sea, porque generalmente este tipo de análisis economicistas, desde el individualismo metodológico, nos llevan a ver un panorama muy oscuro, ¿no? De que los seres humanos buscamos generalmente la maximización de nuestros intereses, pero hay, ¿no? Desde la filosofía política, alternativas que buscan justo reivindicar el juego político como una alternativa a la imposición a través de la violencia, ¿no? Cuando justo no hay para dónde irse en los diferentes juegos. Antonio, te escuchamos. Perdone, Ale, creo que ya estamos sobre el tiempo, nomás. Ay, sí, ya estamos sobre el tiempo. Una recomendación rapidísima, conjuntamente con la que ya comentaste de Hannah Arendt, la de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Y también está la película de Hannah Arendt, la banalidad del mal, que precisamente toca ese punto importantísimo de cómo
el pueblo alemán se sumió en una especie de, ¿cómo decirlo? Autismo, ¿no? Quedó sin reflexionar sobre el mal, sobre las decisiones políticas que seguían sus líderes. No, el espacio público fue secuestrado por una élite y no hubo una reflexión, una crítica. Entonces, decía Hannah Arendt en la película, no quiero spoilear tampoco, pero bueno, yo creo que, bueno, la conclusión a la que llega es precisamente que no podemos quedar en la irreflexión y que la banalidad del mal puede ser esa en definición, el no actuar, pero sin embargo el bien es radical, ¿no? El bien es radical y es tomar decisiones para no llegar a ese estado de, pues de ignominia que representó el Holocausto. Sería cuánto vale. Gracias. Excelente reflexión. Creo que con esto nos podemos quedar para cerrar este módulo. Excelente, no lo pude haber dicho yo mejor. Entonces, la teoría de juegos, y también lo dijo Laura, ¿no? No podemos pensar que un modelo analítico que viene de la economía nos va a resolver todo, ¿no? O nos va a predecir el futuro, como si fuéramos brujos, brujas, gitanas, o no sé. Entonces, me parece que esta es un complemento, ¿no? En la ciencia política y que también puede ser complementario dentro del derecho electoral o los estudios del derecho, y que al final del día, pues también es importante, ¿no? La reflexión filosófica, ética, como esta que nos proponen desde el pensamiento político de Hannah Arendt. Les agradezco enormemente su atención. Ya saben que estoy a sus órdenes por si se quedó un tema en el tintero o quieren que les comparta alguna de las fuentes aquí utilizadas. Con muchísimo gusto estoy a su disposición en este correo electrónico. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en futuras actividades académicas. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, Jonathan. Gracias. Lupita. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Gracias. Gracias a ti, nos vemos. Bye, bye. Bye. Querida Ale, aunque ya casi se acaba el primer mes, pero feliz año nuevo y un abrazote que ya teníamos como no sé cuántos meses de no vernos, porque